Muy buenas noches, damas y caballeros, queridos amigos. Una noche espectacular, una noche llena de amor, llena de servicio y, ¿por qué no?, de solidaridad. Y estas palabras encarnan a una mujer maravillosa, a quien quiero presentar y que capaz muchos de ustedes ya la conocen. Ella, a través de ella se hace posible el servicio, ese don tan especial que que pocos seres humanos tienen en esta tierra. Y me refiero en esta ocasión a Anita Zabalacón. Ella es gobernadora del distrito H1 y tenemos la bendición y el honor de tenerla esta noche con nosotros para que aperture esta sala de la actividad que desarrollamos ahora con el No soporto a mis hijos, parte de nuestra escuela de padres. Gracias, Anita, por tu presencia esta noche. Muchas gracias, Carla. Para todos los que no la conocen, ella es la presidenta del Club de Leones Trujillo Melvin Jones. Es un club joven, súper pilas, y que está organizando junto con otras asesorías estas escuelas de padres. Hoy día ya mencionaron que tenemos un tema súper especial. No soporto a mis hijos. Muchas veces nosotros estamos metidos solamente en nuestro cascarón, no queremos salir, no queremos pedir ayuda, y esta va a ser una excelente oportunidad para que ustedes hagan sus consultas a través ahí de los mensajes del YouTube y conversen ustedes con Carla, con César y con Lourdes. Bienvenidos y todo nuestro cariño para ustedes. Les recomiendo que tengan una libretita para que anoten algunas de las cosas muy especiales para que también las vayan poniendo en práctica en su vida cotidiana. Muchas gracias, Carla. Gracias, Anita. Realmente siempre es un gusto tenerte con nosotros. Y, damas y caballeros, bienvenidos a esta escuela de padres. Y para desarrollar este tema, no soporto a mis hijos, tengo a dos seres maravillosos en esta sala que realmente nos van a poder resolver muchos aspectos de la vida. Si en algún momento ustedes han pensado, como yo, auxilio, tengo un hijo adolescente, no soporto a mis hijos, mi hijo me vuelve loca, no sé qué hacer, por favor auxilio, y pensamos en algún momento qué es lo que pasó, cómo funcioné mal como madre o como padre. Es que los chicos están pasando por un proceso de rebeldía. Si están así ahora, es posible mejorarlos, es posible cambiarlos. Están reactivos a la manera como yo actúo, estoy desesperada. Si eso pasa, si es que eso ha sucedido en algún momento por nuestra mente, están en el lugar correcto, porque esta noche van a responder esas preguntas y mucho más nuestro siempre querido, el doctor César Roldán, ya conocido por todos ustedes. Él es doctor en psicoterapia y con amplia gama de experiencia y servicio dentro del Club de Leones, pero además contamos con una mujer maravillosa también. Ella es terapeuta clínica, holística, integrativa, multidisciplinaria, certificada internacionalmente. Ella está con nosotros desde México. Tiene un don espectacular, una sensibilidad a flor de piel. Además, ella es máster en numerología, en series numéricas, geometría sagrada. Ella es química, administradora. Es una mujer espectacular. Si quieren conocerla, ella va a leer desde nuestra alma cómo es que podemos también resolver el tema con nuestros hijos. Ella es Lulú y aquí la tenemos con nosotros, tenemos a César también, y quiero empezar esta conversación preguntándoles: no soporto a mis hijos. Esta es una pregunta muy común, es una pregunta del día a día, es cómo es que se da esta situación en la consulta, doctor César. Muy buenas noches. Buenas con todos. Qué bueno que estén conectados. La verdad que es el común denominador, las personas que llaman y te dicen, ya no doy más, no aguanto,
auxilio, socorro, mis hijos corren, saltan, gritan, pegan, patean, insultan, no hablan, no responden, rompen, corren, ya no los aguanto. Es más, ni las mascotas lo soportan. Entonces, esto apareció con mucha frecuencia en el tema del encierro que tuvimos, ¿no? Del aislamiento social que vivimos, fue algo más creciente. Y recién ahí los papás decían, ya comprendo a la maestra, ya comprendo al maestro lo que me decían de mi hijo, y yo no lo podía creer. Pero ahora ya lo entiendo, ya lo comprendo, no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, esto es muy común, sí, pero también es algo que tenemos que tener en cuenta. No el terapeuta soluciona los problemas de los hijos, o sea, no somos mecánicos que los componemos. Acá es una función sistémica que tenemos que trabajar mucho con los papás, porque si no trabajamos con los papás, no solucionamos ningún problema. Excelente. Mi querida Lulú, muy buenas noches. Esto en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, ¿se escucha? ¿Es parte de tu consulta también? ¿Cómo es que los padres lo vivencian allá? Sí, sí, claro que sí. Gracias por el honor de invitarme a este precioso programa. Un poquito polémico el nombre, pero sin embargo creo que a nadie nos es indiferente porque es ahora sí que como decimos acá en México, el pan nuestro de cada día. Entonces, sí, en efecto, es algo que todos los que somos padres pasamos por ahí, ¿verdad? Padres, madres, ¿verdad? Estoy diciendo de forma parental, todos los padres pasamos por ahí en una u otra o en todas las etapas, ¿verdad? Depende de lo que estemos hablando, porque hay niños hiperactivos, hay niños que nacen con condiciones especiales, hay niños que su etapa de infancia y quizás hasta la adolescencia son un ángel de Dios, ¿verdad? Pero que luego les llega tardía esa etapa del despertar, de la rebeldía, de esa etapa retadora, ¿verdad? A todo lo que es llámese papá, mamá o autoridad, figura de autoridad. Entonces es a cada niño, a cada persona, a cada joven o a cada joven, adulto joven, se le tiene que tratar de una forma individual, específica, pero que efectivamente llega un momento en el que como padres decimos, no soporto a mi hijo, a mi hija o a mis hijos, ¿verdad? En general. Entonces, claro que sí, es algo que se consulta mucho, es algo que se atiende mucho y que, como bien lo decía aquí el doctor César Roldán, es algo sistémico, en ocasiones es algo que aparentemente no podemos detectar porque lo vemos desde la etapa infantil o joven o actual y que tiene que ver inclusive con cuestiones desde la etapa prenatal o que quizás es algo hereditario, tanto genéticamente o como epigenéticamente, que ya se ha, ¿verdad?, modificado, porque nuestra genética se modifica de acuerdo al medio ambiente y cultural en el que nosotros crecemos y nos desarrollamos. Entonces, claro que sí, es algo cotidiano con lo que nosotros lidiamos también aquí en México y bueno, en todos los países, creo yo. Comentaste de justamente las causas, ¿no? La parte epigenética. Si vamos un poco más atrás, en los inicios, ¿cuáles serían las principales causas de esta situación disruptiva, de este niño que no se soporta en casa porque de pronto tira las cosas? Es un niño que tolera las situaciones de estrés con poca capacidad, ¿no?, de respuesta ante eso. Es un niño que no responde en primer momento, y hay que repetirle las palabras o las órdenes, y llega a exasperar a los padres. ¿Cuáles son las primeras, crees tú, las tres primeras causas que inicialmente hace que un niño genere este tipo de situaciones? Ok, mira, desde mi punto de vista y desde la experiencia que he podido ir desarrollando, puede ser
La rebeldía en sí no es gratuita. Entonces puede ser, les comentaba, de una etapa prenatal, es decir, desde la gestación nosotros como seres vivos y seres espirituales, porque tenemos esa composición, ¿verdad? Que es, no se puede separar. Está lo biológico, pero también está lo emocional, pero también está lo espiritual. Entonces nosotros estamos desde que nosotros somos esa pequeña célula, ¿verdad? Que empieza a multiplicarse y exponencialmente, ¿verdad? A desarrollarse exponencialmente dentro del vientre materno. Nosotros ya tenemos esa conciencia, es decir, ese conocimiento, y nosotros sí estamos conscientes de lo que está sucediendo afuera de ese pequeño vientre, ¿verdad? Que pudiéramos decirle de una forma quizás incorrecta, pero es un contenedor, ¿verdad? Nos contiene esa contención, ¿verdad? Es de respecto a eso, no tanto como una vasija, sino a esa contención que hay, ¿verdad? De parte de mamá. Entonces estamos escuchando y estamos desarrollándonos en cuanto a ese ambiente familiar, cultural, ambiental que está fuera de esa membrana, ¿verdad? Que nos separa, que es tan sutil, pero que nos separa virtualmente de lo que es ese medio ambiente, medio familiar, medio cultural. Bueno, esa es una. Puede ser que no pase de ahí y que lo que traigamos es esas heridas que se empiezan a formar desde los 0 a los 6 o 0 a 7 años, ¿verdad? Que todos traemos esas heridas emocionales, esas heridas de la infancia que no se empiezan a gestar a partir de cuando nosotros estamos en el mundo externo o exterior, sino que se empiezan a gestar desde que nosotros estamos en el vientre materno. Ahí puede ser que se pueda tratar simplemente desde lo emocional, ver cuál es la raíz en donde está esta formación, ¿verdad? Esta disrupción, y empezar nosotros a tratar a partir de eso, si fue en el plano emocional, si fue en el plano espiritual, si fue en el plano biológico, si está dividido o repartido en los tres, y si no se ha desarrollado otra condición, llámese una bipolaridad, una esquizofrenia, una, ¿verdad? Combinación, porque hay ocasiones en que hay un poquito de esquizofrenia, un poquito de bipolaridad, y hay que tratarlo con ambos tratamientos, o si es nada más esa hiperactividad, ¿verdad? Porque estoy requiriendo demasiada atención que no tuve en esas etapas claves. Entonces puede tratarse de esta manera. Estas son nada más un pequeño panorama, porque es inmenso, inmenso lo que hay que tratar aquí. Perfecto. César, ¿qué nos comentas al respecto? La verdad, Lulú tiene mucha razón, o es genético o es epigenético. Cuando nosotros vemos a un niño, lo primero que preguntamos es quiénes son sus padres, qué hacen, ¿no? Porque hay padres que no han evolucionado, han involucionado. Entonces la transmisión que tienen ellos hacia sus hijos no es de repente la correcta o la adecuada, ¿no? Y obviamente el resultado tampoco va a ser el adecuado. Entonces, ¿qué transmites como madre, como padre a nivel emocional? ¿Qué transmites a nivel cognitivo? ¿Qué transmites a nivel de perseverancia? ¿Qué transmites a nivel de manejo de frustraciones? ¿Qué transmites a nivel de autoestima, de motivación, de entusiasmo, de felicidad? O sea, ¿qué transmitimos? Porque si yo no transmito eso, entonces obviamente después que no me queje, ¿qué estoy logrando con mis hijos? Ahora, ¿qué es lo que ellos ven en mí? ¿Ven que yo me estoy superando? ¿Ven que estoy avanzando día a día? ¿Ven que estoy logrando cosas importantes en mi vida? O sea, ¿qué están viendo ellos en mí? O sea, porque
nosotros somos su mejor reflejo, nosotros somos su mayor escala de escalerita o de ascensor en la vida. Entonces lo que dice Lulu es muy cierto. Ellos pueden nacer, es más, por último, no importa el tipo de padres que hayan tenido. De repente va a ser muy importante por la variable epigenética el ambiente donde viven. Y si es Exacto. un ambiente de desarrollo, de prosperación, de progreso, de crecimiento, entonces la genética no importa. Claro, hay un riesgo, pero no va a importar porque el ambiente o el hábitat los hace desarrollar. Excelente. Digamos que estamos en dos momentos, ¿no? El momento de la gestación, donde nuestra querida Lulu nos comenta que se desarrollaron esas heridas en los diferentes planos. Coméntanos un poco esto, Lulu, por favor. Eh, los planos a que te refieres, al enfoque holístico que manejas y dónde es que se realizan estas heridas y cómo es que podríamos revertirlo, porque esto entiendo que hay un proceso de sanación. Claro. Antes voy a comentar dos cosas muy importantes. Para nuestros hijos, los mayores referentes que tienen y que existen y existirán son o somos los padres. Si no sanamos primero a los padres, no podemos sanar a los hijos, que tiene mucho que ver con esto que decía el doctor César. Es decir, ¿qué les estás mostrando? Porque tú les puedes decir, claro, un discurso bellísimo y palabras bellísimas y muy filosóficas y estoicas y de todo, pero si ellos te ven que no eres congruente con lo que tú les estás enseñando, dicen por acá, ¿verdad? Es una frase que me encanta porque es 100% verdadera, que tus hechos gritan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices, lo que me dices. Entonces, con los hechos nosotros les estamos diciendo, con nuestras acciones les estamos indicando el camino, ¿verdad? Les estamos dejando esas huellas por donde ellos siguen pisando. Y quizás, ¿verdad? Ellos hacen lo propio también porque son unos seres individuales que también nosotros pudiéramos ser los más correctos, ser lo mejor posible como padres, pero que ellos traen un alma, traen un propósito de vida, que traen un aprendizaje propio que desarrollar y que lograr. Entonces, a veces cuando somos sobreprotectores, como hablaba, ¿verdad?, en otros temas ya aquí el doctor César, no les permitimos desarrollar eso a lo que ellos vienen a cumplir. Y nos estamos ahora sí que literalmente entrometiendo en su progreso espiritual, personal y en todas las áreas que tienen ellos que desarrollar y les estamos truncando y dificultando ese transitar por la vida. Entonces, volviendo ahora sí a la pregunta específica que me hacías, respecto a que en esa etapa prenatal, ¿verdad? De hecho, hay unas técnicas específicas que aplicamos o que aplico, ¿verdad? Para nosotros, es que siempre digo nosotros porque antes trabajaba en equipo. Entonces, ya lo hago desde que me gradué, lo hago ya en forma individual. Entonces, bueno, aplico una técnica que es específica para estas etapas que tienen que ver con lo prenatal, con eso de la gestación. Y bueno, en la anamnesis hay una serie de preguntas que se aplican en donde se detecta en qué área está, si es en el área energética, si es en el área espiritual, si es en el área biológica, ¿verdad? Si es en cada capa o en todas las capas, ¿verdad? Bueno, primero, si es en las capas de chakra o de poder de energía, si es en las capas que tienen que ver con el aura. Ya de ahí, como referencia,
Entonces empezamos acá le decimos desmenuzar, ¿verdad? O sea, irnos hacia lo minucioso en cada una de las áreas, porque puede traer todas las áreas afectadas en igual proporción o solamente algunas en diferente proporción, o solamente estar, es muy raro, pero sí me he encontrado con casos en donde está localizada en dos áreas, que por lo general es la energética y la espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más afectado, pues, si no está en las 5, ¿verdad? Pero lo más específicamente dañado en el ser humano es lo espiritual y lo energético, que va de la mano. Es decir, no podemos separarlo, no podemos separarlo con lo físico, con lo material, con lo espiritual, con lo energético, vaya. Pero siempre que se daña nuestra parte espiritual, se va a dañar nuestra energía y viceversa. Es decir, una persona cuando enferma, se siente débil, se siente cansada, se siente sin fuerzas, empieza a, no sé, a manifestar, ¿verdad? De acuerdo a lo que sea específicamente de lo que esté padeciendo en ese momento, porque no está disfrutando, entonces está padeciendo. Entonces está padeciendo de algo en ese momento, entonces se ve disminuida su capacidad física, pero es un ciclo no virtuoso que se repite y se retroalimenta, que es lo físico con lo energético, y que empezó de algo espiritual, de algo psicológico, de algo que tenía que ver con su pensar, pero ese pensar se desarrolló a través de su sentir. Y ese sentir y pensar tiene que ver sí o sí con su espíritu. ¿Cómo estaba su espíritu? ¿Estaba lastimado? ¿Estaba deprimido? ¿Estaba desanimado? ¿Estaba desmotivado? ¿Cómo estaba? Entonces es muy importante también en la anamnesis que aplico a mis pacientes o consultantes, siempre les pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿A qué lo atribuyes? Hace más o menos 2 años, dime qué pasó entre los últimos 2 y 5 años. Depende de lo fuerte que vea o de dónde, hacia dónde se dirige, ¿verdad? En ocasiones es suficiente con los primeros 2 años. Dime qué te sucedió fuerte, cómo te sentiste, qué viviste en los últimos 2 años, que te haya impactado, que te haya causado un bioshock, que te haya causado un shock emocional. Platícame. Y sirve que te desahogas, porque cuando está platicado un problema, un reto, vamos ya avanzando hacia la mitad de esta curación, ¿vale? De esta sanación. Esto es en el caso que me cuentas de poder manifestar y sacar a la luz lo que uno va sintiendo, ponerlo hacia afuera. En los adultos esto se puede manejar con facilidad porque a través de la conversación, pero en el caso de los niños, ¿cómo, en caso de un niño hiperactivo, por ejemplo, en qué área, qué parte generalmente de su cuerpo se ha visto afectado? Claro. Un hiperactivo, Mira, un esta déficit de técnica atención. se puede aplicar ya de los 12 años en adelante, súper, súper fácil, es decir, súper fácil en cuanto a que no hay ningún inconveniente. Antes de los 12 años, sí nos vamos a ir a lo que es indispensable trabajar junto con los padres, al menos con uno de los dos, ¿verdad? Que por lo general la más dispuesta por tiempo, por preocupación o por lo que sea es la mamá. Sin embargo, yo he tenido muchos casos en los que es el papá el acompañante por varias razones, porque ya viven con ellos, porque tienen la patria potestad de ellos, porque tienen la custodia de ellos, etcétera. Entonces esto nos da un panorama también
de cuáles son las carencias que presentan estos bebés o estos infantes, porque he visto bebés hasta de 2 años o solamente una sola ocasión he visto de brazos. Entonces, de menos de 1 año y medio, tenía menos de año y medio el bebé. Entonces, pero sí he visto infantes, bastantes. Entonces, es para mí, al menos en la metodología que yo aplico, es indispensable trabajar con al menos uno de sus papás o quien esté a su cargo. Puede ser su abuelita, que también me ha tocado, es la abuelita. Entonces, ahí tengo que ir indagando. ¿Qué le pasa? ¿A qué atribuye usted el retroceso que tuvo quizás en el manejo y control de sus esfínteres? ¿Por qué cree usted que es esto que yo detecto? O yo detecto que tiene esto. Me confirma o me niega, por favor, esto que le estoy comentando, porque hay cosas que por pena no se atreven a decir los familiares y debería de ser todo lo contrario. Si ya estamos nosotros presentándonos ante un médico, un abogado o alguien que necesitamos que nos ayude en algo que nosotros mismos no podemos resolver, debemos de hablar francamente, abiertamente y con la verdad para que entonces puedan tener el mayor panorama y que nos puedan ayudar más fácilmente y más profundamente las personas. Entonces hay muchas cositas que hasta nosotros hemos llegado a guardarnos cuando vamos con un médico porque nos daba pena, ¿no? Cuando no comprendíamos de qué se trataba todo esto. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros estamos detectando al estar viendo el comportamiento, es muy importante la observación cuando se trata de infantes. Entonces, en esa observación y en esas preguntitas que les vamos haciendo, ¿verdad? Con todo cuidado, con todo cariño, para que no se sientan, pues porque lo somos, ¿verdad? De primera mano somos unos extraños para ellos y para que no se sientan invadidos. Pero Claro que sí hay sí. formas, ¿verdad? Entonces, de persuadirlos y de ser empáticos con ellos. Entonces vamos sacando toda esta información y la vamos complementando con el tutor o con la persona que los está acompañando Claro en que estas sí. consultas. Como padres, nadie nos enseñó a ser padres, somos resultado de la educación de nuestros padres y esos padres, la educación de sus padres. ¿Cómo influye, mi querido César, el entorno familiar, el entorno ancestral, el entorno del padre y la madre, por ejemplo, durante la gestación? Bastante, ¿no? Justo nos hacen una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos gestando y no hay apoyo del padre? No tuvimos apoyo del padre. Y en lugar de apoyo lo que tuviste fue problemas en tu gestación, dolores, ansiedad, estrés, depresión, distimia, ira, resentimientos, ¿no? Angustia, Abandonos, abandono, claro, ¿cierto? muchos traumas Eh, emocionales, ¿no? De ahí un poco de la raíz que nos comentaba Lulú, ¿no? Por ahí. entonces, ese nene es muy probable que nazca o sumiso o hiperactivo, ¿no? Entonces, es muy importante apoyo, como dice Lulú, de los papás, es demasiado importante, pero como también te sostenía y Lulú te lo mencionó, es que no depende a veces de los padres, sino ya el ambiente donde el niño, el puber, el adolescente o el joven ya se desarrolla. Ya no depende de ellos, sino dónde se desarrolla, ¿cierto? Entonces, si en ese lugar no se va a desarrollar adecuadamente, entonces obviamente no hacemos nada. Entonces, peor aún cuando las madres le dicen a los hijos, ¿no? Eres idéntico a tu padre. Entonces, les estás chantando, les estás dando una culpa, una carga y un peso tremendo. Porque se ponen a mirar a su padre y dicen, pucha, que soy así. O sea, así voy a terminar a esa edad. Así voy a llegar o peor. Ah, sí, la que me espera. Entonces, en lugar de percibir un entusiasmo, le generas
una decaída. En cambio, si ven y alguien le dice, es que cuando el padre o la madre es buena, la otra parte no le va a decir es idéntico, no le conviene. No le conviene decirlo porque sería ideal, ¿no? Que ves a un papá pues genial, eres idéntico a tu padre, me encanta, es más, supéralo. Pues sería lo ideal, ¿no? Eres idéntica a tu madre, tienes todas las cualidades y los talentos de tu madre, supérala. Sería ideal, pero realmente eso se da, o sea, en nuestra sociedad latinoamericana eso se da, realmente no se da. Siempre utilizamos a los hijos para descargar la ira, la cólera o el resentimiento hacia la pareja o la que fue pareja o las parejas anteriores. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver el esquema. Claro, Entonces, como padres cometemos un montón de errores desde la gestación, desde todos los inicios, y se generan esas huellas de dolor que nos conversaban. Ahora, los padres cargamos con muchas culpas, ¿no? Con muchos resentimientos, con muchos temores, y tal vez eso genera, ¿no? Genera ese tipo de expresiones, de conductas hacia los hijos, ¿no? Proyectamos de repente al padre rechazado, el padre que en algún momento eh, abandona o a la pareja que no está al lado. Entonces esos temores proyectamos a los hijos. Son errores de nuestra personalidad, ¿no? De allí que la importancia de la evolución de los padres, la importancia de sanar también los padres. claro, es que, y acá hay un tema muy importante, cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, como dijo Lulu, el exceso de amor, el darte de todo lo que tú me pides, el engreírte en todo lo que yo creo que es lo necesario, porque como a mí no me lo dieron, pues yo te lo voy a dar, ¿no? El apuntarte a que hagas lo que yo quiero y que te conviertas en lo que yo quiero, va a generar tanta frustración en los niños, en los púberes, en los jóvenes, que al final te vas a agarrar de los pelos y vas a decir el título de la conferencia, no, no soporto a mis hijos. O como también vas a agarrarte de los pelos y decir, no soporto a mi marido, no soporto a mi mujer. Entonces, como un medio de escape, pero realmente es esta frase es el resultado de las acciones que venimos haciendo. Mi querida Lulu, Así es. dentro del enfoque holístico que nos comentabas, dentro de la terapia con los jóvenes, ¿cuál es el enfoque también dirigido a los padres? ¿Cómo abordas este binomio padre-hijo, con padres, familia, hijos? Claro, Carla, mira, voy a retomar unas palabras que dijiste súper importantes. Comentabas que como papás nosotros volcamos, ¿verdad? Todas nuestras frustraciones, culpa, ira, etcétera, las 7 heridas ahí, ¿verdad? Mínimo 7 heridas que nosotros traemos ya y que las recrudecemos con la mala toma de decisiones, porque esa es la verdad. Como no traemos una educación, nuestros padres no fueron educados para ser padres, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y eso es lo que nos dieron. Y en nosotros, en sus zapatos, con su ambiente cultural, con su genética, con sus árboles intergeneracionales y con todo lo que ellos traían, tanto traían como abundancia como carencia, ya lo traían. Ellos no pudieron hacer otra cosa más que lo que hicieron con nosotros y para nosotros. Nosotros en sus zapatos no hubiésemos podido hacer algo diferente. Esa es la verdad. Entonces debemos de también comprender hacia arriba para poder comprender y perdonarnos, perdonarles a ellos, pero también perdonarnos a nosotros mismos y no vivir desde la culpa, porque precisamente eso ocasiona esa sobreprotección o esa laxitud, ¿verdad? Ser tan laxos y de nosotros querer pagar o apagar esa culpa dándoles todo lo que nos piden. Y lo que nosotros estamos haciendo es
desvirtuarles todavía más su destino y su camino. Entonces, disculpa que interrumpa, entiendo de que un padre, un niño que no fue sanado, se queda con esas siete heridas. Cuéntanos, por favor, cuáles son las heridas que los padres o los seres humanos no hemos sanado y que vamos reflejando, ¿no? En los niños. Por favor, claro, me llama la atención poderosa de los siete. mira, al menos, ¿verdad? Te decía, se manejan algunos manejan 5, porque sí, se resumen 2 dentro de esas 5, y otros pues manejan 7. Te voy a hablar un poquito de estas. Son la herida del abandono, puede ser la interpretación de abandono, porque pueden estar presentes ambos padres, pero están sumamente absortos en su trabajo, en sus problemas como pareja, o en los problemas económicos, o en lo que tú le llames, ¿verdad? Puede ser compromisos sociales, ¿verdad? Entonces, si la nana es la tele, o tienen babysitter, tienen una nana, realmente. Entonces, son hijos de la tele, son hijos de la nana, pero no son hijos de sus papás, estrictamente hablando, porque sí estaban, pero no estaban. Y no hay peor ausencia que esa. ¿Por qué? Porque cuando ya no está uno de los dos, o no están los dos por un accidente, porque lo regalaron, porque no lo quisieron, porque etcétera, ahí hay esa como, sí, un vacío, pero esa resignación de que, ok, no los tuve, no los tengo, no los conocí, pero cuando los tienes y no los tienes, he ahí ese tironeo con los papás, ¿verdad? Porque cuando llegan a decirle los papás, ¿sabes qué? Es que tú como hijo debieras cumplirme con las buenas notas porque ese es tu único trabajo. Ah, sí, y tú como padre y tú como madre debieran de tal, 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 tal. Y ahí entramos, ¿verdad? En la guerra, ¿verdad? En la peor guerra. Y se arma la de Dios es Padre. Entonces, bueno, el abandono, que puede ser real, puede ser físico, puede ser emocional, o puede ser solamente de interpretación, porque pudieron haber fallecido en un accidente, ¿verdad? Vámonos a un ejemplo así, Dios guarde la hora, pero puede ser que por un accidente fallecieron, quedó huérfana esa familia o ese pequeño, si fue nada más de forma individual, y su mismo sentir lo lleva, y esa misma interpretación lo lleva a sentir, mejor dicho, que fue un abandono, y vive desde el abandono y crece con esa herida del abandono, cuando en realidad pues fue algo involuntario. En primer lugar, sus papitos ni se querían morir y no lo querían dejar solo, no querían causarle esa herida. Entonces, pero su interpretación de la realidad lo lleva a entender que fue un abandono. Ok, la herida de traición. Es tan fácil como interpretar una traición, sí puede ser, ¿verdad? Una traición en algo fuerte, por ejemplo, que como hijo yo prefiero más al amiguito o al primo o a su hermano y los estoy comparando, ¿verdad? Y el bebé, el niño, el chiquito se siente traicionado, se siente O entre expuesto. hermanos, ¿no? O entre hermanos, se siente Entre comparado, hermanos, sí, con su disminuido. hermano, su primo, su amigo, su vecinito, o hasta de la televisión. ¿Ves? Es que deberías de ser así, no como tú eres, porque ¿verdad? Un montón de cosas indeseables que podemos llegar a decir consciente o inconscientemente. O puede ser la interpretación, tanto así que si nosotros hacemos una promesa de que te voy a regalar un dulce o un juguete o un viaje, o sea, de palabras de promesas pequeñas hasta mayores, nosotros debemos de cumplir nuestra palabra, porque si no la cumplimos en tiempo y forma, ese chiquito ya se siente traicionado y no nos va a volver a creer, porque entonces ya le mentimos, porque voluntaria e involuntariamente.
quizás hubo un compromiso de última hora y ya no lo pude llevar al parque, ¿verdad? Porque era indispensable que yo me quedara a una reunión de un trabajo o porque me enfermé. Te digo, aquí vuelve a entrar la interpretación, porque de verdad que la realidad que nosotros vivimos no es tanto en sí la realidad, sino la interpretación de esa realidad de acuerdo a mi formación, a mi estructura social, a todo lo que ya viene como histórico en mí. Y te digo, es mucho de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, va aquí el abandono, va la traición, va la humillación, que va muy de la mano con esta última que acabábamos de decir, porque también tiene que ver mucho con la comparación, pero también tiene que ver con la ridiculización en público. Puede ser dentro de la misma familia o puede ser con terceros, ¿verdad? Puede ser con otras personas y los ridiculizamos, entonces ellos se sienten humillados. También puede ser el abuso, que puede ser desde abuso verbal, psicológico, sexual y todos juntos, ¿verdad? Entonces aquí sí hay un cierto grado de interpretación, pero sí es más real porque sí presentan ese síndrome, ¿verdad? De maltrato infantil. Entonces, también se encuentra aquí, dentro de estas heridas, se me está yendo una. Se me está yendo una, pero ahorita lo retomo. Entonces, es a esto a lo que me refiero y que todos crecemos con todas estas heridas. Ahorita que la recuerde, la retomo. Crecemos con estas heridas y si no, aquí el doctor César que me ayude porque sé que él sabe cuál me falta. Crecemos con esas heridas. Más que de las heridas, has tocado un tema que me ha hecho reflexionar, ¿no? ¿Realmente te puedes llamar madre? ¿Realmente te puedes llamar padre? ¿No? Una pregunta que lleva a la reflexión, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho que yo en este momento tenga un piano al costado no me hace músico. El que tenga una Exacto. computadora frente a mí no me hace ingeniero de sistemas. El que tenga una Exacto. pelota no me hace futbolista, ni basquetbolista, ni voleibolista. Sí, Entonces, el que tengas hijos tampoco te hace padre o tampoco te hace madre. Te hace progenitor. Pero de ahí a dar un exacto. avance más, o sea, a cumplir la palabra, entonces yo creo que es muy fuerte lo que viene. Y gracias a eso, que no debería darse, es donde vienen las heridas, ¿no? El abandono, Claro, miento, claro. Y te la digo, muchas veces es la interpretación, ¿eh? Es la Claro, interpretación, pero sí, todos tenemos todas las heridas, sin embargo, por lo general hay una o dos, cuando menos dos, que son las que se impregnan en nuestro ser y son las que llevamos arrastrando toda la vida. Y mientras nosotros no estemos determinados a reconocer que nosotros estamos viviendo esa realidad y que deseamos sanarlo, no vamos a poder salir a flote con eso. Y vamos a ir heredando estas heridas y todavía más de una forma más cruda. ¿Por qué? Porque ya lo traigo yo, ¿verdad? Ya lo perfeccioné, si se le puede llamar de esta forma, ¿verdad? Ya lo empeoré con todos esos años en donde estuve ahí, ¿verdad? Rumiando esas heridas y ese dolor y rascando para que no se curara y que al contrario se hiciera más honda y más profunda, ¿verdad? Entonces, así paso la estafeta y cuando están junto a mí, ¿verdad? Como padre, madre, esos pequeños, pues lo que pasa es de que ellos ya traen lo propio, más lo que les está uno ahí, ¿verdad? Diciendo.
también me llamó mucho la atención algo que mencionaron sobre de estarles diciendo, pero es que eres idéntico a tal persona. Eso es un daño gravísimo que les hacemos nosotros a los pequeños, porque si no es para algo positivo, mejor no mencionarlo, porque ahí les estamos haciendo el desprecio, los estamos humillando, los estamos despreciando. Entonces es esa parte también, es otra herida, el desprecio, ¿verdad? Les estamos haciendo un desprecio y les estamos diciendo inconscientemente, porque tu padre me dejó o porque tu madre me dejó, porque ahorita ya es, yo creo que el porcentaje muy parecido o igual, ¿verdad? De abandonos de hogar de parte de la mujer que del hombre. Entonces yo lo he podido ver en consulta. Entonces, por eso, porque te pareces a esta persona, te quiero menos todavía. En vez de decirle, sabes que yo comprendo que tú traes tus luchas, yo traigo las mías, somos personas individuales, ¿verdad? Pero en este rol yo soy responsable de ti porque yo soy el grande y tú eres el pequeño. Entonces, yo voy a hacerme cargo de ti, pero tú debes de poner de tu parte para salir adelante también. Entonces, hay formas de ir tratando esto. Ahí, mi querida Lulú, como padres, ¿no? Como padres, actuamos de una manera inconsciente. Educamos a nuestros hijos desde la inconsciencia, porque no hemos sanado esas heridas. Exacto. Y no somos, no la tenemos clara de dónde educamos a nuestros hijos. A veces nos educamos desde las carencias o educamos a nuestros hijos con una perspectiva, educamos deseando de ellos algo, lo que nosotros no hemos podido ser, o lo que actualmente a la fecha no logramos, ¿no? Nuestra perspectiva, nuestra expectativa es muy alta y la trasladamos a ellos. Ahora, claro, desde este enfoque del día a día, lleva que el actuar de los padres, ¿no? A veces a querer corregir con gritos, a querer corregirlos de la manera muy reactiva. Es ahí esto, mi querido César, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer los padres para desarrollar esa conciencia, desarrollar este ser, evolucionar como tal? ¿Cuál sería aprender a ser papás? ¿Cómo ser padres ahora? ¿Desde dónde empezamos a ser buenos padres? ¿Desde dónde? Aprender a ser papás. El papá número uno. ¿Empezamos siendo conscientes? El papá consciente es el que da el ejemplo. Ya. Es lo primero, sea madre o sea padre, es el que da el ejemplo. Es el que da el amor. No tan arriba, sobreprotector, ni tan abajo que ser exitivista. Pero es digamos, ¿cuál es el punto de quiebre? Cuando un padre decide ser mejor padre, ¿por dónde debe empezar? Generando amor constructivo. Ya. Es a lo que nosotros no hacemos. Por ejemplo, un padre es aquella persona que cuando te da amor, sea la pareja o sea los hijos, construye en la vida de ellos. Construye paz, tranquilidad, superación, metas, sueños, perseverancia. Construye eso. Es que llega el hijo y dice, es que no entiendo nada de lo que me están enseñando. No te preocupes, eso también me pasó a mí. Sentémonos, conversemos y descubramos que sí vas a entender, porque eres inteligente. Mi querida Lulú, cuando un padre decide ser mejor padre, ¿cuáles son sus primeras reflexiones? ¿Qué tiene que cambiar dentro de él? Hay dos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y desde mi experiencia, siempre voy a hablar desde ahí. Siempre voy a hablar desde ahí, porque es lo que yo conozco y a mí lo que me consta. Entonces, hay dos puntos de quiebre. Uno, cuando eres consciente del árbol familiar de donde tú te has desprendido
que ya has sufrido suficiente y has tenido suficiente de lo mismo y que dices, precisamente porque mis padres, ¿verdad? Voy a hablar de ambos. Mis padres fueron violentos, fueron alcohólicos, fueron adictos, fueron tal, tal, tal. Puedes ponerle todos los adjetivos y adornos que gustes. Yo no quiero ser eso. Yo ni lo quiero para mis hijos. Entonces tendemos a ser radicalmente lo opuesto. Tanto que pues hasta somos un poquito ahí que señalamos, ¿verdad? A las personas que no han podido salir de ahí porque pues realmente les ha sido algo imposible, porque ya están esclavos de esos vicios, porque ya están esclavos de esas decisiones que no tomaron a tiempo, porque también el no decidir es decidir. El otro punto de quiebre es cuando ya estás en familia, ya formaste bien, mal tu familia, o sea, bien o mal tu familia, entonces estás viendo y te das cuenta decimos accidentalmente, ¿verdad? Pero no son accidentes, nada en esta vida es un accidente y nada es casualidad. Llega un punto de quiebre donde tocas fondo porque quizás lo que querías era darle, no sé, una nalgada o un aventoncito por ahí al hijo y resulta que era tanta tu furia que lo golpeaste severamente o con palabras que ya viste al borde de una depresión muy fuerte a tu pequeñito o pequeñita y que ya estás viendo ahí señales de que quizás un suicidio viene en camino. Entonces dices, tengo que despertar y tengo que primero yo sanar como padre y tengo que ir a terapia y tengo que acudir a alguien que sí me pueda ayudar porque yo solo, yo sola no puedo. Entonces, a través de sanar a los padres, que es lo que te decía, primero tenemos que sanar como padres para poder ayudar a sanar a nuestros hijos. Y entonces también entender que somos, que yo como ser humano, no obstante que tengo el rol de mamá, soy una persona con luchas personales, ¿verdad? Con demonios, ¿verdad? Personales, dicen por ahí, yo prefiero decir luchas, con luchas personales y que así viene, sí, y que así vienen también nuestros hijos, vienen con su propia maleta, más lo que les estamos infringiendo, más lo que les estamos proporcionando, ya sea en carencia o en abundancia, en bondad o en maldad inconsciente, pero en maldad. Entonces, porque nadie como papás o muy poquita población de padres se despierta diciendo, hoy voy a ver qué maldad le hago, ¿verdad? A mis hijos, que serían los sociópatas o psicópatas, ¿verdad? Que no importa si son sus hijos, padres, hermanos o lo que sea, pero sí se levantan con esas intenciones. Un padre normal, ¿verdad? A pesar de que venga herido y que venga lastimado, no nos levantamos con esas intenciones, sino que pues simplemente de manera reactiva, porque no somos conscientes, porque no estamos preparados, porque no nos hemos preocupado por aceptar nuestras carencias, por subsanarlas y crecer. Perfecto. Porque todos tenemos esa oportunidad de crecer. Exacto, exacto, me encanta. Y se dice que los hijos son nuestros maestros, en el sentido de que llegan al mundo para enseñarnos paz, paciencia, para desarrollar amor, para desarrollar una serie de actividades que al final terminamos siendo mejores. Exactamente. Y ahí está, me encanta. Aquí veo una pregunta, no sé si... Sí, por favor, claro que sí, dice, tengo 2 niñas, una de 14 y la otra de 11 años, que me tocó criarlas sin ayuda paternal, pero tengo miedo que cambien su forma de ser, ya que apareció el padre y quiere verlas, pero yo no lo permito. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mi querida Lulú? ¿Qué le piensa a la Ahí sigue la pregunta. Y dice, no lo permito porque no cumple como padre y no quiero que ellas piensen que soy mala, pero ¿en qué sentido no cumple como padre? Puede ser padre la parte emocional, no sé, como aquí hay, no cumple. Pudiera fraccionarlo en 3 partes.
Si lo saben o no, que ya reapareció él en sus vidas, suponiendo que sí, ellas tienen una edad en la que sí o sí, si ella como mamá no les permite verlo, van a pensar que es por otras razones, que es porque es mala, es injusta o lo que sea. Aquí la cuestión segunda para mí sería verlo desde el punto legal, acudir a una instancia legal en donde se determine por la instancia correspondiente si sí tiene derecho aún o no a verlas, si sí tiene derecho o no a convivir con ellas y en qué términos, porque puede ser riesgoso o puede ser muy normal, ¿verdad? Pero como primera instancia creo que va a tener que ser supervisado. Dependiendo de cuántos años se ausentó, tiene o no derecho legal de convivir con ellos. Lo que sí tiene la obligación es de pasarles la manutención. Entonces, aquí estamos hablando de una parte legal, de una parte de interpretación de parte de estas chiquitas, ¿verdad? Que pueden ellas carecer de cierta información por salud mental y por todo, ¿verdad? Por sus edades, y que pues sí tiene que ser muy cautelosa a la hora de tratar este asunto y de explicarles el por qué. Si puede hacerlo en compañía de estas instancias, ¿verdad? Tanto jurídicas como de, no sé, aquí le llamamos DIF, es decir, es una dependencia que está para la integración familiar y que ellos intervienen también y nos apoyan a las familias disfuncionales, en especial a la mujer, ¿verdad? Cuando tiene este tipo de problemas con los hijos y en compañía de un profesional de la salud mental, les explican el por qué no es conveniente o el por qué debe de ser una visita supervisada y cada cierto tiempo. Entonces sí debería, no él debería, no, trato de omitir esa palabra y de aconsejar tampoco, mi opinión. Mi humilde opinión es eso, que se asesore y que lo vea por esas instancias para no ir a cometer errores de los que después se revire la moneda, ¿verdad? Y la circunstancia sea ahora que el pobrecito y el víctima sea la otra persona, cuando ella es la que ha pasado todo este tiempo al pendiente, ¿verdad?, de sus hijitas. Sí, pues. Mi querido César, de tu enfoque, ¿cuál sería el impacto emocional? Comparto con Lulu, pero también hay varias cosas, ¿no? Cuando en el Perú dicen no cumple, se refiere a la parte de la manutención. Entonces, si estamos hablando de 14, 11 años y no ha cumplido por 14 años, no estamos hablando, a mi concepción, no hablamos de padre, hablamos de progenitor. Claro, pero ahora el progenitor aparece y quiere verlas. ¿Qué opinas? Pero dijo el que no cumple con sus deberes, los derechos... No hay derechos. ¿Cierto? Es como que yo quiero que me compres una chompa. ¿Te la ganaste? No, yo quiero que me la compres porque soy tu hija, porque soy tu hijo. Pero eso no te da derecho a que yo te compre lo que tú quieras. Las cosas se ganan. ¿Y qué le decimos a las niñas? ¿Cómo es que se les enfoca? Lo que pasa es que, como dijo Lulu, en el tema de salud mental, la mamá debió ser clara y directa con las niñas, ¿no? O con los niños, en todo caso con los hay, y explicarles, mira, el problema es esto, sucedió esto porque están en una edad en que van a entender, para evitar la generación de resentimientos hacia ambas partes. Claro, para evitar las heridas, ¿no? Hacia ambas partes, ¿no? Hacia ambas partes. Porque vamos a suponer que sea una persona que puede construir en la vida de los niños o de las niñas. Entonces, bienvenido sea. De repente no me da un soporte económico, pero me da un soporte cognitivo, un soporte emocional, un soporte intelectual, un soporte, ¿cierto? Pero si no me da el soporte de la manutención y no me puede dar un soporte emocional ni cognitivo. Y que nunca estuvo presente y se apareció ese de pronto. Y de desarrollo y nunca estuvo, entonces
yo creo que hasta los jueces acá en el Perú dirían, oh, ¿no? Entonces, ahí tenemos un detalle muy importante, ¿no? Entonces, y si estas niñas después pueden convertirse pues en el tema de no soporto a mis hijos, ¿no? Cuando son influenciadas por la otra parte y en esa influencia negativa de vivir en una parte positiva hacen un quiebre hacia abajo. Porque la otra parte no le va a decir, sí, de verdad yo no genero un cumplimiento, no, le va a decir, no me dejan verte, no me dejan abrazarte, no me dejan tenerte, o sea, viene la parte de la onda negativa, ¿no? Entonces, y es cierto, como dije hace poco, ¿no? El que tenga una computadora no me hace ingeniero de sistemas, ¿no? El que tenga un celular no me hace un técnico en reparación de celulares, ni un experto en redes sociales, ¿no? Así Y es. el tener hijos Concuerdo. significa prepararse, aprender, tener una constancia permanente de ser mejor como ser humano, mejor como ser humano. Entonces, yo justo leía hoy día un libro de un terapeuta americano y decía algo muy importante. Tener un hijo es una obra de arte. Porque según tu inspiración es como vas moldeando los primeros 10 años de su vida. Según tu inspiración, lo moldeas los 10 primeros años de tu vida. Según tu experiencia, moldeas los siguientes 5 años. Y según tu esfuerzo, te sientas a admirar cómo caminan en la vida. Así es. Qué Entonces, qué bonito. importante, según tu esfuerzo, la inspiración, pero es, o sea, es el resultado del padre. Es Hablando de padre como de padre y madre, o sea, no de padre, hablamos de un claro, hijo de por madre, padres, me claro, o refiero sea, a padres, claro. saltándole todo al padre, ¿no? O sea, Sí, sí, hablamos de sí, padre y madre como rol padres, parental mixto, pero, o sea, efectivamente. yo no puedo venir como madre y decirle, no, tú no haces esto, bla, bla, bla", si es que yo no puse esfuerzo. Yo no puedo venir como padre y decirle, no, por último, si ni siquiera tengo responsabilidad ahí, o sea, ¿qué autoridad tengo? Entonces, a eso vamos. Yo no puedo humillar, ni ofender, ni hacerlo sentir mal, ni hacerla sentir mal, porque no estoy cumpliendo mi rol. Entonces, cuando yo no cumplo mis roles adecuadamente, pues ahí viene la jalada de pelos, ¿no? No aguanto a mis hijos, no los soporto, ya no sé qué hacer, entro en crisis. ¿Y qué hacen las madres? Lloran, sufren de ansiedad, se desesperan y se desubican en tiempo y en espacio. Porque ya no te permite avanzar porque sientes un escalón tan grande que no has podido superar, que no te genera un esquema. ¿Y qué le pasa a los padres? En algunos casos les da igual, en otros casos se desesperan y tratan de buscar ayuda, igual que las madres, pero el esquema es que el trabajo de padres es mancomunado, no es un trabajo aislado. Pero cuando ese trabajo mancomunado ya no se da por algún motivo, Ajá. entonces tiene que haber un trabajo de esfuerzo. Por eso cuando en el Perú somos, bueno, en México también es muy alto el índice, creo que, no sé si te mandé la estadística, lo que me llegó de Buena Moneda de la Salud, pero México, Perú, Colombia y Argentina eran los países con más alto grado de formación de familias mixtas, es decir, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, Sí, ¿no? Una familia Estados mixta, Unidos también. una familia ensamblada. Entonces, Entonces, y muchas veces la mamá de este lado, que no es la mamá de los de este lado, hace todo el soporte materno. Y el papá de este lado, que no es el papá de este lado, hace las veces el soporte paterno. ese es en el mejor de los casos, En O el a mejor veces de no, los en el ¿cierto? mejor de los casos, pero O a no es veces un caso no. de otro, definitivamente de otra conversación. Ahora, Claro, entonces esto podemos es decir muy, que, muy importante. El requisito acá, y creo que esto coincidimos bastante con el Lu, es que si los padres no asumen su aprendizaje para ser mejores padres, por eso este tipo de escuelas de padres, eh, ujú, van a gritar toda la vida o van a jalarse los pelos o sus pelos no van a salir blancos, van a salir azules, verdes, rojos, morados, porque ya no salen canitas, ya salen de otro color, porque vas a estar con tanta desesperación que vas a gritar siempre no aguanto a mis hijos. Y mira que esto pasa que puede ser que no los aguantes cuando tienen 3 y 5 años, que no los aguantes cuando tienen 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 21.
ya no sé qué hacer. ¿Sí? Mientras más se da, peor es. Y es por eso que vas a ver mamás que tienen hijitos chiquitos, pues de 45, de 46, de 47 años, que siguen sufriendo por los hijos. Claro, Y o que le siguen comprando los Y para pañales allá iba, al nieto, al compran los nieto, pañales al nieto, ¿no? Entonces, Y es lo que hemos, no lo sufriendo. aguanto, pues, muchacho, lo no hemos lo resuelto. aguanto, ya está viejo y no lo aguanto. Es que Ujú, es también. lo que has venido haciendo, ¿no? Como dijo Lula, sobreprotección hace que esta palabra la digas tal vez toda tu vida y es más, te tengas que partir de este mundo y tu último suspiro sea, es Así que no es. aguanté nunca a mis hijos, ¿no? Nadie me enseñó. Entonces, estamos concluyendo que a pesar de las heridas emocionales durante la gestación, durante la primera infancia, es posible este cambio en los niños, en los adolescentes, en los seres humanos, ¿verdad? Existe ese cambio emocional, psicológico, mental que hace de un ser humano la evolución. ¿Es Claro, posible? una transformación. Ujú. Una transformación, porque por ejemplo, siempre les explico así, ¿no? Sobre todo cuando son pacientitos chiquitos. Le digo, es que tú quieres mejorar, quieres que esta situación ya vaya transformándose y todo, y no la vamos a cambiar, pero sí la vamos a ir transformando. Le digo, porque por ejemplo, una naranja no la podemos convertir en manzana, pero una manzana verde sí la podemos ir llevando hacia su maduración y sigue siendo la manzana pero transformada. Entonces, así es con el ser humano y nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿verdad? Somos susceptibles de mejora, de esa transformación tanto no positiva como positiva. Pero aquí lo que estamos buscando es una transformación hacia lo positivo, hacia una mejora para nosotros mismos, ¿verdad? Porque empiezo por mí, siempre empiezo por mí, para poder entonces dar y ayudar al prójimo y más si se trata de mis hijos, ¿verdad? Entonces sí va a llegar un momento, perdón, va a llegar un momento en el que si no es una preocupación y una prioridad como padres el hacer esta tarea y hacerla bien, vamos a dejar este mundo y nos vamos a ir con esa misma intranquilidad porque pues si no lo pudimos superar nosotros, menos pudimos ayudar a nuestros hijos a que lo hicieran. Doctor César, como familia, ¿qué pautas nos daría que nos genere la evolución, que nos ayude a evolucionar? Que cada niño, joven, puber, adolescente o adulto dentro de un hogar tenga una responsabilidad dentro de ella misma. Responsabilidad. Responsabilidad dentro de ella misma. Es decir, yo no puedo utilizar mi casa como solamente mi cueva para dormir y reposar. No. Todos, padres e hijos, llegan de estudiar o llegan de trabajar, pero todos asumimos otro rol dentro del hogar. Recuérdense que trabajar es la parte normal, estudiar es lo normal. Después yo tengo que trabajar siendo hijo, tengo que trabajar siendo padre, tengo que trabajar siendo madre dentro del hogar. Y es más, trabajar siendo abuelo, si es que hay abuelos dentro del hogar. El abuelo que asesora, que guía, que da la sabiduría, que marca el camino, ¿cierto? Y los padres, aquellos que no son los que mandan, sino aquellos que saben qué hacer. Yo justamente hoy día hablaba con un paciente y me decía, lo que pasa es que yo le ayudo a mi esposa a lavar los platos. Y yo, no, está mal tu concepción. Ella no te tiene de pareja para que tú le ayudes. Lo que tú haces es cumplir un rol como pareja. Como padre también. Cumples un rol como padre, cumples un rol como pareja, cumples un rol como ser humano. No es que tú, Entonces, esa es una mala responsabilidades para responsabilidad. todos los integrantes de la familia. En todos los integrantes tiene que Porque haber responsabilidad. evolucionamos como familia, no tenemos que Correcto. evolucionar. Segundo, el trabajo en equipo dentro de la familia. ¿Qué es lo que hacen juntos? Ya. Si yo no promuevo el trabajo en equipo dentro de la familia, es decir, el domingo limpiamos todos, pero no es que ustedes limpien y yo veo tele y les voy guiando con el dedo. No, todos. O cocinamos todos, o hacemos algo todos, porque esa es la fomentación del trabajo en equipo. Yo tengo que fomentar el trabajo en equipo. O el domingo hacemos deporte, pero todos. O sea, no es que uno o dos, no.
todos, pero yo no sé, no importa, aprendes, es todos, ¿cierto? O nos vamos de paseo, todos. Entonces, ese es el esquema, cuando el trabajo en equipo. Otra de las cosas más importantes es la motivación. Tú puedes, lo vas a hacer muy bien, gracias por lo que has hecho, porque si yo no soy grato con mis hijos, ellos no van a ser gratos conmigo. Sacó, de nota un 0,9. ¿Cómo motivamos ahí? Pero es que yo te comento, una vez mi hijo mayor llegó casi llorando con un 10 que había sacado en curso de biología. Y venía llorando por decir, yo quiero ser médico y no puede ser justo que yo saque 10 en biología. Y yo lo aplaudí. Se secó las lágrimas, se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué me aplaudes? Porque esto te demuestra que tienes que esforzarte más. Porque esto te demuestra que no todo se sabe en la vida. Y esto significa que hay que aprender. Así que, si quieres, yo te ayudo. Si necesitas otra ayuda que no sea la mía, dímela para poderte ayudar y soluciones el conflicto. Me quedó mirando y me dijo, no, yo puedo. Y si necesito ayuda, te la pido. Correcto. Pero se sorprendió, Aquí, porque pensaba que iba a gritar, o que iba a Claro. restringir, o que iba a decir cualquier cosa, y yo lo aplaudí. Y cuando tú haces algo que ellos no esperan, les rompes la cabeza, les rompes el paradigma. Y ellos reaccionan en positivo. Por eso digo, tenemos que trabajar para aprender a ser padres. Si yo no trabajo para no ser padre, si no demuestro mi autoridad ante mis hijos, ni creo una disciplina como forma de hábito dentro del hogar, no voy a vivir diciendo toda la vida no soporto a mis hijos. Pero ahí implica mucho el control emocional del padre, ¿no? Evitar la reactividad, la, el querer generar resultados rápidos de inmediato. No, yo quiero que mañana, pasado, me levantes esa nota y etcétera. Entonces vamos con la autoestima del niño, generamos culpas, ansiedad, ¿no? El niño se puede llegar a deprimir. Pero qué importante y el control emocional con que has abordado en ese momento la situación. Siendo Pero, mejores seres humanos, mejorando el ser, tendremos mejores hijos. pero más que control emocional es aprender a ser asertivos. Desarrollar la asertividad. Es decir lo que yo siento, decir lo que yo pienso, pero sin herirte, sin hacerte sentir mal, ¿no? Y buscando la estrategia en que lo que yo te diga te motive y te despierte el reto, te despierte la intención de poder hacer las cosas. Entonces, Estamos con los roles, la responsabilidad, la asertividad, el trabajo en los equipo, límites. la asertividad. el trabajo en equipo, los límites que dice Lulú, que es las normas de convivencia y los límites, hasta dónde llegas, porque es decir, yo tengo 16 años, ya vengo, no digo a dónde voy, y llego a 3 de la mañana o 5 de la mañana con el pan. No hay límites, ¿cierto? Me voy de fiesta, tengo 21 años, me voy de fiesta. Espérate, ¿a dónde vas? ¿No? Muchas personas a veces se sorprenden cuando ven a mis hijos de 24 y de 20 pidiéndome permiso. Entonces, obviamente es porque saben el canal de autoridad y ellos tienen que saber respetar el fondo de autoridad. Así es. Entonces, cuando no generamos eso, sí, pues me agarro los pelos, ¿no? ¿Y a qué hora viene? Y ya es tarde. ¿No? Entonces, no, pues, y estás tras de la puerta con tu corazón que late así, ¿no? Y vives como doña Angustias porque no manejaste nunca eso. Entonces, obviamente, se te escapa de las manos. Los límites, como eso es básico, la autoridad es básica. Hasta en las mascotas, y es importante. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y hay material para otra charla respecto a esto que voy a mencionar, ¿verdad? Pero lo voy a tocar así nada más de canto, de ladito. En ocasiones también pueden sentirse nuestros hijos, aun cuando lo hagamos de la mejor manera, de manera empática, de manera asertiva y de la mejor forma y la mejor intención, de decirle, pero es que tú puedes y hay otras personas que ni siquiera el punto 9 sacaron, ¿no? En esta materia,
también ser conscientes como padres, guías y formadores, ¿verdad? De nuestros hijos, que hay diferentes tipos de inteligencias y que si nosotros seguimos dándole por un solo lado, es decir, no, y tienes que sacarme al menos un 9 en tal materia y tienes que sacarme una mejor calificación, sí, sí porque le conviene para pasar, pero sin una exigencia de un alto estándar. ¿Por qué? Porque quizás tenga su inteligencia más enfocada hacia lo deportivo, hacia lo musical, hacia lo artístico, hacia lo literario. Entonces no podemos poner a un pez en un árbol y exigirle que lo trepe, ¿verdad? Y a una ardilla ponerla en el fondo del mar y exigirle que haga las mejores puntuaciones en cuanto a tiempo y natación. Entonces debemos ser conscientes también de eso y ser observadores y saber en qué puntos traen esa debilidad, pudiera llamársele, ¿verdad? No es apropiado debilidad, sino deficiencia. Claro. Es una deficiencia. Conocer ¿Y en sus dónde son fortalezas. abundantes? ¿Por qué? Porque tienen su inteligencia enfocada en eso y es su punto fuerte. Lo demás son áreas de oportunidad para mejorar, para saber que sí pueden hasta cierto nivel, ¿verdad? A lo suficiente para no reprobar y que siga su progreso escolar académico, pero sí debemos de también darles ese valor a ellos, de decir, ok, es que no es tu mejor materia en donde mejor te desempeñas, es una necesidad que lo pases para que no te detenga y porque tú quieres llegar a tu meta. Entonces, saber, ¿verdad? Ahí también llegarles por ese lado para que no sientan que todos han sido médicos en mi casa, pero yo quiero ser astronauta. Entonces, por favor, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, porque sí, porque también influye eso, que en ocasiones queremos que pues porque todos en la historia familiar han sido de cierta manera, pues queremos que por ahí sigan también nosotros y nuestros hijos cuando pues a lo mejor quiere ser cantante o quiere ser comediante o quiere y se le da y ahí se va a ser millonario. Entonces, bueno, debemos de también tener en cuenta eso. Y eso que ha dicho no es cierto. Si yo no tengo una meta establecida con mis hijos, no puedo trazar una hoja de ruta para saber qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que esforzar, cuántas horas tienen que estudiar, cuántas horas tienen que hacer aquello o lo otro para poder lograr esa meta. Porque si yo no tengo una meta, va a ser difícil, difícil. Entonces, yo con mis hijos tracé una línea que es una meta, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que probar, qué es lo que tengo que estudiar, en qué tiempo lo voy a hacer, cuál es el proceso, ¿no? Para poder llegar al punto que se llama lo logré. Entonces, y yo les decía, acá donde dice lo logré, no tienes que sentir felicidad. La felicidad se siente en todo el camino. Cuando cada paso que das, cada peldaño que subes, dices, avancé, avancé, avancé. Y la chamba de los papás es felicitar. Pero cuando yo no trazo con ellos una línea de meta, y en esa línea de meta yo no sé qué es lo que tienen que hacer para que lleguen a la meta, entonces tenemos dos cosas. O hacen lo que ellos piensan que está bien, o simplemente hacen lo que no deben hacer. O no hacen nada. O no hacen nada. Y es que ahí a veces los padres, ni siquiera los padres saben lo que quieren. Exacto. A veces como padres o como familia no tenemos una meta, entonces tampoco podemos generar una con los hijos. De ahí la Sí, eso importancia. está excelente. Es un tip que todos los papás deberían, Sí, deberían porque más o menos me manejo con calendario y todo y aquí deben de hacer esto, aquí esto, con tal horario, con tal, tal, tal. Entonces, y eso sí hace una diferencia. Sí hace hijos más responsables, más autónomos, independientes, porque ya van sabiendo ellos que hay un schedule, hay un horario, una agenda que deben de ir cumpliendo. Y como ya está establecido previamente establecido, entonces también eso les ayuda a que no están preguntando y no están ahí. Y ahora que sigue, si es que bien nos va, ¿verdad? Porque si no, ellos cómodamente no preguntan. Por eso decía, o no hacen nada, porque no me dijiste.
pero es que es tu tarea, sí, pero como tú no me dijiste, o sea, entonces ahí entramos, ¿verdad? En ese estira y afloje. Y esto nos evita muchísimo ese tipo de disgustos, ¿verdad? Porque no da gusto, entonces es un disgusto. Y a ellos los hace más independientes, los hace proactivos y los hace autónomos. Claro, pero qué importante, esto parte de lo que comentaba justamente Lulú, ¿no? De identificar las fortalezas, las virtudes de cada uno de los hijos, de tal forma que podamos motivarlos a través de trazarles esa línea que nos conversaba César para lograr su objetivo, ¿no? Y Y el disfrutar primer paso para vivir eso es el saber camino. quién es. El primer Perdón, paso para eso es saber quién es. ¿quién es? Exacto, ¿quién Ujú. es nuestro hijo? Para que ellos digan, yo soy. Ta, 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 Empezar, ta. ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué voy a...? Mis Claro, hijos, primero que cada hijo sepa quién es, Sí, ya, sí, ¿no? Y digan, yo sí, soy, y yo soy proactivo, soy inteligente, soy entusiasta, soy lector, soy narrador, soy atlético, soy, o sea, ¿qué soy? en mi Porque caso si yo no tengo sé, de todo, son tres, dos si yo mujeres no y un sé qué hombre. soy, no sé a dónde Y voy. sí, 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 no, Fátima Nazaret, Francis Galilea, de hecho ella es boxeadora, es de wow, alto rendimiento y bueno, wow. entre otras cosas, pero todos dibujan excelente, todos pintan, todos son buenísimos en las matemáticas, todos son, de verdad que soy una suertuda porque muy pocas veces me preguntaron esto cómo se hace. Que ya era cuando las ecuaciones o cuando mi hija, la que estaba estudiando en ingeniería química, me preguntaba, ¿y esto de las integrales o de las derivadas o del no sé qué cálculo integral? Aquí tengo duda en la masa molecular de no sé qué, pero muy pocas veces. Entonces, pues sí, la verdad, una suertuda. Eso sí, es una bendición y una suerte, las dos cosas. Pero a mí, por ejemplo, me ha tocado ser profesora y me ha tocado ser también, eh, se le llama acá en México, regularizar a los que van poquito pues más atrasaditos en las materias que otros, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que saber tener esa paciencia, saber por dónde llegarles, por eso es muy importante la observación, saber cómo motivarlos, porque es muy individual la forma de cómo enseñarle a una persona, de cómo comprende a alguien algo diferente. Dos personas o más pueden estar viendo lo mismo, escuchando lo mismo, pero interpretan de forma diferente todo. Entonces, y comprenden de forma diferente todo. Entonces, es muy importante la observación y el conocimiento de la persona, del paciente, del alumno, del cliente, para las personas que son empresarias. Entonces es muy bonito, por ejemplo, que cuando lleguen alguien, ¿verdad?, que quiera comprar flores y luego ya le dicen, sí, orquídeas, ¿verdad? A usted, a su novia, a su prometida le gustan las orquídeas y ya el varón se siente, aquí me gusta venir porque saben lo que me gusta llevar y ya saben y rapidito me lo preparan. Entonces, bueno, es algo así parecido con nosotros los papás o quienes estamos como docentes o quienes están en los servicios de salud, ¿verdad? Que a mí me tocan las dos cosas, de docencia y de salud. Entonces, me encanta todo lo que es servicio al prójimo por lo mismo, porque sé que todos carecemos de algo diferente. Entonces hay que ayudarnos los unos a los otros para que también nuestro entorno pueda mejorar y que esa epigenética vaya mejorando, ¿verdad? Nuestras cualidades y las de nuestras descendencias, porque si no, entonces va a ser lo contrario y no queremos eso. Claro que sí, nuestra misión como padres es hacer hijos felices, Así es. hacer hijos felices. Mi querida Lulú, mi querido César, realmente me siento muy complacida de poder haber compartido estos espacios con ustedes. Sé que muchos participantes, muchas personas que nos están viendo, han disfrutado también esos momentos y ha sido motivo de interesante e inspiradora reflexión. Yo realmente les agradezco y felicito también a todos los que están presentes porque
se reconoce el querer ser siempre mejores padres. Te agradezco, mi querida Lulú, mi querido César, mi querida Lulú, te agradezco también nuevamente y te bendigo realmente por esa predisposición, por ese amor, por ese gran servicio y de la forma como te has conectado con nosotros. Estoy segura que para muchos ha sido de gran valor. Victoria César también, siempre preciso con todas las, y asertivo con el proceso. Te agradecemos mucho por esa experiencia, por ese trabajo tan importante que viene desarrollando y que viene impactando a muchas personas y profesionales también junto con Lulú. Muy buenas noches, sus últimos mensajes, su mensaje final, César, y tu mensaje final también, Lulú, para nuestros televidentes. César. Lulú, el play honor. Muchas gracias, qué honor. Gracias. Tú siempre tan caballero. Bueno, pues mensaje final que deseo, ¿verdad? Con todo mi ser íntegro, ¿verdad? Es decir, mis emociones, mi espíritu, mi cognición, mi todo, que se tomen el tiempo de reflexionar y de querer, porque si no quiere una persona hacer algo, no podemos obligarlo. Entonces aquí, sobre todo los papis, debemos de reflexionar, de reconocer y de querer dar ese primer paso. Dando el primer paso, los demás van a ser súper fáciles y vamos a ir viendo que el reto cada día disminuye ese escalón, esa altura del escalón que tenemos que ir subiendo y que vamos a ir viendo cosas positivas sí o sí. Entonces, tanto en nosotros como en nuestros hijos y en nuestro entorno, porque lo que hace una sola persona impacta al entorno. Entonces, esa es mi invitación, mis mejores deseos y de que, bueno, esta plática reflexiva, ¿verdad? Es una plática más que otra cosa, que fue en tono reflexivo, que pues les haya sido de provecho y que aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Lulú. Como acá en el programa que decía un mensaje a la conciencia, creo que ha sido el tema de hoy, ¿no? Y creo que lo hemos logrado, porque mira, una televidente dice infinitas gracias, el tema me sirvió para evaluarlo. Creo que esto es lo que buscábamos, ¿no? Lo que deseábamos y eso es buenísimo. La verdad que gracias a todas las personas que se han conectado de diferentes países, no vamos a mencionar a todos porque ya estamos sobrepasando en la hora, pero bastantes países conectados y bastantes partes del Perú también. La verdad, gracias Carlita, es una conducción maravillosa. Te super archipasaste, buenísimo. Y nada, solamente dejar un último mensaje que es lo que dijo Iris Allison, ¿no? Evaluémonos como padres, descubramos dónde están nuestras flaquezas para fortalecer y poder mejorar. Y como mencioné en la conferencia de los jóvenes, hagamos equipos, no trabajemos solos, hagamos equipos para poder mejorar las estructuras en los hogares, mejorar las estructuras en nuestras vidas y mejorar todo, porque si nosotros mejoramos en todos los roles. Por ahí debemos empezar, por mejorar nosotros. Gracias. Maravilloso. Bendecidas noches. Hasta luego. Gracias, Carlita. Bye.